Hola, bienvenidos a todos. Yo soy Giovanna Grosso, estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad Yacambú. En esta oportunidad les presentaré para la asignatura Electricidad Industrial dictada por la ingeniero Nelis Lucena un ejercicio el cual se desarrollará y a medida que se va resolviendo, se va a ir dando información de conceptos necesarios para su entendimiento. ¿Ok? Comencemos. El problema propuesto se trata de un ejercicio de carga trifásica desbalanceada o desequilibrada, en delta o en triángulo, consecuencia negativa. El enunciado del ejercicio dice, una alimentación trifásica con tensión de línea 240 BRMS en secuencia negativa tiene una carga desbalanceada conectada en delta, como se muestra en la figura. Los puntos a encontrar son: 1. Halle las corrientes de fase. 2. Halle la potencia compleja total. 3. Dibuje el diagrama facial de tensiones de fase y de tensiones de línea. Dibuje el diagrama facial de las corrientes de fase y las corrientes de línea. Para poder entender lo que dice el enunciado, es importante obtener conocimiento de los conceptos. Para ello, se comienza a determinar los datos del problema. En el enunciado menciona que es de una carga desequilibrada. Esto quiere decir que las impedancias de la carga son distintas y hacen que por el receptor circulen intensidades de fase totalmente distintas. Asimismo, el enunciado menciona que es de secuencia negativa. Esto quiere decir que las fases provocan su rotación en sentido antihorario y se desfasa 120 grados uno respecto a otro. Y quiere decir esto, que cuando se hagan las gráficas, pues las líneas deben estar 120 grados una respecto a otra. También dice que está conectado en triángulo o delta. Este tipo de conexión quiere decir que alimenta una cierta carga mediante tres conductores, que a diferencia del de estrella, no está conectado en un cable neutro, no existe. Adicionalmente, dice que la tensión de línea es igual a 240 BRMS. Por ser un sistema en triángulo o delta, se dice que la tensión de línea es igual a la tensión de fase. Por lo tanto, en el ejercicio se va a utilizar los 240 BRMS. Y para finalizar con los datos del problema, se tiene que las impedancias fueron dadas dos de forma rectangular y una de forma polar. Como se puede observar en la lámina, ya se hicieron los cálculos de forma polar y de forma rectangular de ambas y ya están listas para usar para la solución del ejercicio. Una vez obtenidos los datos, se toma el diagrama y se comienza a definir las líneas A, B y C. A su vez, se le agrega las impedancias para que se conozcan en dónde se encuentran cada una. Asimismo, se determina en el diagrama dónde se encuentran las tensiones de fase: BAB, BCA y BBC. Una vez señaladas las tensiones de fase, se procede a señalar las corrientes de línea y las corrientes de fase. Las corrientes de línea son las que están en los puntos A, B y C, señalados en el principio, y las corrientes de fase son las que se encuentran en el triángulo A, B y C. Una vez obtenidos los datos del problema y los diagramas, se procede a resolver el ejercicio. El punto número 1 es hallar las corrientes de fase. Cuando el sistema está desequilibrado o desbalanceado, se deben hallar las corrientes con la ley de Ohm compleja, con la siguiente forma. Corriente de fase es igual a la tensión de fase sobre las impedancias. Sin embargo, para poder sustituir los valores que se tienen en los datos del problema, debemos hallar las tensiones de fase primero. Inicialmente se mencionó que las tensiones de línea mencionadas en el enunciado son iguales a las tensiones de fase. Por lo tanto, los 240 BRMS que se mencionan en el enunciado son las que se van a utilizar en el ejercicio. Y los ángulos que se toman deben ser desfasados a 120 grados, ya que la secuencia es negativa. Por lo tanto,
Las tensiones de fase son las que se muestran en la lámina para cada una de ellas. Al obtener las tensiones de fase, simplemente se sustituye en la fórmula de la ley de Ohm cada una de las corrientes de fase para obtener los resultados, tal como se muestra en la lámina. Una vez halladas las corrientes de fase, también se hallan las corrientes de línea. Estas se hallan aplicando la primera ley de Kirchhoff en los nodos indicados como A, B y C, tal como se muestra en la lámina. Ahora, en el punto número 2 se pide hallar la potencia compleja total. Para ello, se debe hallar primero la potencia activa con esta siguiente fórmula. Potencia es igual a la tensión de fase por la corriente de fase por el coseno del ángulo de fase. Y se sustituirán los valores en la fórmula para cada fase. Finalizando, se concluirá con la suma de las potencias de las tres fases, tal como se muestra en la lámina. Acto seguido se continuó hallando la potencia, pero en esta oportunidad sería la potencia reactiva, que viene dada por una fórmula muy similar a la anterior. En vez de poner la P, se coloca la Q y en vez de colocar el coseno, se coloca el seno y queda de la siguiente manera. Q es igual a la tensión de fase por la corriente de fase por el seno del ángulo de la fase. Para cada una, se sustituirán los valores de la fórmula para cada fase y se concluirá con la suma de las potencias de las tres fases, tal como muestra esta lámina también, igual que en el paso anterior. Para la potencia aparente se hacen las mismas consideraciones que en el caso de circuitos monofásicos y se establece que la potencia aparente es igual a la potencia total activa al cuadrado más la potencia total reactiva al cuadrado. Se sustituyen los valores y se muestra el resultado. A su vez, la potencia compleja total viene dada por un número rectangular y se utilizan los valores de la potencia total reactiva y la potencia total activa. Se sustituyen los valores y se tiene el resultado así como muestra en la lámina. En el punto número 3 se pide dibujar el diagrama fasorial de tensiones de fase y de línea. Es importante mencionar que las tensiones de línea son iguales a las tensiones de fase y los ángulos que se toman de acuerdo a la secuencia negativa son 120 grados desfasados uno respecto al otro, así como se muestra en el diagrama. Finalmente, en el punto número 4 se pide dibujar el diagrama fasorial de las corrientes de fase y de línea. En esta oportunidad sí se grafican ambas porque son distintas. En el color rojo se graficaron las corrientes de línea y en el color azul se graficaron las corrientes de fase. En esta gráfica se puede verificar las magnitudes y los ángulos que resultaron del ejercicio. Y de esta manera concluimos con la resolución del ejercicio. Muchísimas gracias por su atención y espero que esta información sea de mucha utilidad para futuros ejercicios a resolver. Que estén muy bien. Hasta luego.